última estrofa que entonamos, cambia todo mi ser. Yo no sé si usted ha experimentado, ¿verdad? Esa desesperación que uno tiene por servirle al Señor y cuando no puede, por alguna razón, uno se desespera por estar ante la presencia del Señor o por estar haciendo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Realmente es como un fuego, algo que arde, algo que no te deja dormir, algo que te desespera. Pídale al Señor que a su vida llegue ese momento, que usted anhele desesperadamente estar en la presencia del Señor y decirle: Señor, cambia todo mi ser. Todo que sea para honrarte, para glorificarte a ti. Bueno, en esta mañana vamos a seguir predicando bajo el tema de obediencia. Que cuando nosotros también, ¿verdad?, decimos, Señor, quiero que se haga tu voluntad, estamos diciéndole al Señor: Señor, yo quiero ser obediente. Yo quiero hacer aquello que tú has dicho que es bueno hacer. Así que me gustaría leer un versículo, ¿verdad?, que se encuentra en Filipenses 2:13. Lo voy a leer de la Reina Valera, pero luego la voy a leer de otra versión que la encontré y es muy fácil de entender. Pero como sé que hay muchos que les gusta la Reina Valera, voy a utilizar la Reina Valera primero. Dice así la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero en esta versión de la palabra de Dios para todos dice lo siguiente: Dios está obrando entre ustedes porque Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para poder hacerlo. ¿Vieron qué lindo? Es más entendible. A veces nosotros repetimos eso como el papagayo, pero ciertamente Dios es el que pone en nosotros la voluntad de Él y debemos de pedir al Señor: Señor, que se haga tu voluntad. Lo decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad que sí? Señor, yo quiero hacer lo que tú deseas que yo haga, lo que a ti te agrade, ¿verdad? La palabra obedecer viene o tiene que ver con tres cosas bien importantes. Saber que oír, escuchar lo que te han dicho o escuchar tu llamado y atender a aquello que se nos ha asignado. Por eso yo me acuerdo mucho, las maestras decían: jóvenes, no hagan nada en el papel, espere que yo le dé las instrucciones. ¿Y sé qué pasaba? ¿A mí sí qué hago? Espera. Porque ¿qué es lo que sucede con nosotros muchas veces? No escuchamos, estamos oyendo, pero ya dentro de nuestra mente estamos tan directos. Voy a empezar a... Mire, lo primero que uno hacía era, le ponía el nombre y la fecha y el grupo, ¿verdad que sí? Y teníamos que esperar por las instrucciones de la maestra para hacer el trabajo, porque a veces lo que decían las instrucciones no era lo que se iba a hacer. Así que es bien importante que aprendamos a escuchar. Dios hace un llamado a nuestra vida, ¿verdad? Pero es nuestra decisión el ser obediente a su voz, ¿verdad? Porque la obediencia nos alinea a nuestro propósito y dirección y así lograremos avanzar en los planes que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Para nuestra vida. Hoy yo he llamado a este sermón la obediencia camino para que se cumpla tu propósito. ¿Por qué? Porque los seres humanos todos tenemos un llamado, todos tenemos un propósito y debemos, además de los que sabemos que todos nos compete de llevar este evangelio, todos debemos de aprender qué es lo que el Señor quiere que hagamos, cuál es nuestra asignación. Y una vez usted entienda, debe trabajar para hacerlo de la manera en que a Dios le agrada que se haga y como debe de ser. En Deuteronomio 5:33, en la versión Nueva Vida,
Dice, sigan por el camino que el Señor su Dios le ha trazado para que vivan, prosperes y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Este versículo era para cuando ellos iban para la tierra prometida, pero también lo aplicamos para el día de hoy, porque todos tenemos un lugar que conquistar. Nuestros vecinos, en la universidad, en el área donde trabajamos, cuando estamos en el doctor, cuando estamos haciendo fila. Debemos todos procurar vivir una vida agradable y cuando visitamos esos lugares, hacerlos que sean agradables. Usted es luz en medio de tiniebla. Quiere decir que si usted llega a un lugar que está cargado, que están maldiciendo, usted tiene el poder y la autoridad del Señor de transformar ese ambiente, porque usted es ¿qué? Luz. Amén. Existen, ¿verdad?, diferentes tipos de obediencia. Está la obediencia a Dios, que es cuando no solamente escuchamos su voz, sino que también somos diligentes y esforzados a nuestro servicio. Hay muchos propósitos por ahí, muchos ministerios. La diferencia de esto es quién desarrolla su ministerio y quién no. Hay personas que a veces tristemente tienen ministerios poderosos, pero han decidido más por su carrera laboral, y el ministerio se queda a mitad. Se respeta. Pero una persona que quiera conquistar en su propósito tiene que ser diligente con esto. Para poder escuchar, ¿verdad?, el llamado, su voz, hay que tener que una comunión con el Señor. Y esto se logra por medio del ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Si usted no ejerce nada de esto, no puede tener comunión con el Señor porque Dios es espíritu y a través del espíritu es que se comunica con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Es necesario que nosotros lo busquemos en estudio, en oración, ¿para qué? Para desarrollar nuestros sentidos ¿qué? Espirituales, porque nos hace más sensibles al llamado. Cuando Dios dirige nuestra vida, todo ayudará para bien. Y es todo lo que nos ocurre en nuestras vidas. Hasta los desaciertos, mis hermanos, nos ayuda para bien. En 1 Corintios 15:58 dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténgase firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, consciente de que el trabajo en el Señor no es en vano. Estoy leyendo no es la Reina Valera, por si acaso usted se nota. Miren, existe también la obediencia ¿a quién? A los padres. El mandamiento que hay ¿con qué? Con promesa. Y usted sabe qué es lo triste de hoy en día, que es el menos cumplido. Vemos en las noticias esos viejitos abandonados y los hijos por allá en Curacao, en México. Yo hablaba con Nix y yo qué pena que después que los padres nos han cuidado de niños, cuando ellos llegan a adultos, no tienen tiempo para darle ese amor recíproco. Así que hay un mandamiento con promesa. Debemos honrar a nuestros padres. ¿Cómo? Con amor, respeto, cuidado. Valorar las canas, mi gente. Los adultos se respetan. Las canas se respetan. Jóvenes que estamos aquí, se respetan. Estén bien o no, hay un valor que hay que darle a las personas. Tenemos que aprender a escuchar el consejo, ¿verdad? La dirección, dice en Proverbios 1:8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. También tenemos que obedecer las autoridades. Debemos procurar ser buenos ciudadanos, ser útil en nuestra comunidad. Usted imagínese que esté Francisco o Brenda de guardia y yo, ¡pum! Mira, ese se comió la luz y va a darle un ticket y cuando me paren sea yo. Hermana, usted sabe que está incumpliendo. Usted se ha comido la luz y a esa velocidad.
Hermana, ¿usted le sirve a Cristo? Cristo, mire, no se sorprenda, pero es que todo aplica a nuestra vida. ¿O es que usted se cree que como es cristiano puede ir por ahí a las millas de chanflán? No. Debemos de ser los más útiles para nuestra comunidad. Estar accesible siempre que sea posible para los bienes comunes de la humanidad. Respetar los derechos. Aunque el que viva a su lado no piense como usted, respételo. Estos tiempos hay que demostrar amor y respeto. Una notita, quien cambia y transforma se llama el Espíritu Santo. Y nuestro testimonio puede ser tal que haga que esas personas busquen al Señor. Respeten las normas de tráfico, a las normas de las instituciones. Si en la escuela dice que no se llevan celulares, mamá, no le mande el celular. Si en la escuela dice que la camisa va por dentro, usted tiene que apoyar, porque desde pequeño eso se llama obedecer. Y a veces hay una cosa, ¿a qué hora se entra en las escuelas? A las 7:30, a las 8, y yo veo a veces papás llegando súper tarde. ¿Qué disciplina, qué obediencia le estamos enseñando a nuestros hijos? Ninguna. Esto es más profundo muchas veces de lo que a veces pensamos. En 1 Timoteo 2, del 1 al 3 dice, exhortos pues ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila, sosegada, con toda piedad y dignidad. Aunque sé que en estos tiempos son difíciles, pero el Señor nos manda a orar por todos los que están en puestos de autoridad. Porque como dije, quien cambia y transforma es el Señor. Quizá una persona está allá arriba, trepada en el poder, con unos pensamientos distorsionados. Pero ¿qué cosa no puede hacer el Espíritu Santo? ¿Qué no hace la oración? La oración es poderosa. Así que vamos a mirar varios ejemplos en la Biblia de personajes que fueron obedientes, ¿verdad? Voy a empezar por lo que Nixie predicaba la semana pasada, a Pedro, los pescadores. Mira, ellos fueron obedientes. Yo siempre digo que Pedro nunca le dijo al Señor, oye, pero ¿qué tú sabes de pesca? Si tú lo que eres carpintero. Mire, porque ¿verdad? A veces, Huicho, viene personas a darnos opinión en construcción, en cosas que no saben, y uno le podría decir, es que de este tema tú no conoces. Pero ellos fueron obedientes, tiraron las redes y a consecuencia de eso se convirtieron en apóstoles. ¿Verdad que sí? Dice la palabra en Mateo 4, 18 al 20, mientras caminaban junto al mar de Galilea, Jesús vio a los dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan y síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y dice que al instante dejaron las redes y siguieron a Dios. Así que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Mire, otra persona, Ruth, la moabita, dice que fue la palabra que fue obediente a su suegra. Llegó un momento, ¿verdad? Porque no voy a hacer la historia, le dijo, mira, báñate, perfúmate y vete, desarrópalo y acuéstate ahí. Porque ya es hora que usted tenga un hogar y él es nuestro pariente. Ruth no era hija de Noemí, era su nuera de su hijo fallecido, pero decidió obedecerle. ¿Usted sabe por qué? Porque Noemí comprendió que el Dios Ruth comprendió, que el Dios de Noemí era el Dios de dioses y la amó como si fuera su madre. Y hubo bendición. ¿Qué bendición? Ruth fue injertada en la genealogía de Cristo. La obediencia trae bendición. Amén. Jonás, yo pienso, esto soy yo, iglesia, yo creo que todos somos un poquito como Jonás en estos tiempos. Y en aquellos también. A Jonás le costó obedecer
porque le costó. Usted sabe, como dice la palabra, después que él experimentó que trató de huir de la presencia del Señor, después que tuvo que librar esa tormenta y después del pez, que lo vomitó allí, ¿qué dice la palabra? Que de nuevo vino la palabra del Señor y le dijo, mira, haz lo que te mando a hacer. Y que él dijo, sí, Señor, lo voy a hacer. Porque usted tiene que entender que nuestro Dios es abundante en misericordia. Es un Dios de oportunidades. Aunque nos cueste obedecer, y muchos de nosotros nos ha costado porque el Señor nos manda a hacer una cosa y hacemos completamente lo contrario. Pero como Él es tan bueno, en su misericordia, vuelve y nos da la palabra y estamos atados al Señor porque somos de Él. Somos de Él. Y usted sabe qué? Que los llamados y los dones, son irrevocables. Lo que Dios te dio, aunque tú te apartes de Él, Dios no te va a quitar eso porque eso fue ahí injertado. Es para su gloria. Si tú lo quieres utilizar para su gloria, es de mucha más bendición. Ana, otra mujer que fue obediente, llevó a su hijo al altar. Un hijo deseado, un hijo anhelado, un hijo que fue concebido por clamor y gemido, que fue malinterpretada cuando estaba allí ella orando, que anhelaba un hijo. Un sacerdote sin visión, mira, digiere tu vino, le dijo, tú estás borracha tan temprano. Y era que estaba angustiada, estaba afligida porque ella quería tener hijos y no podía. Pero usted sabe qué? Que allí Dios la visitó en medio de su aflicción y le fue concedido su promesa. Pero ella había hecho un pacto con Dios. Yo te lo voy a dedicar a ti, Señor. Y usted sabe, para nosotros las mamás, casi, ¿verdad? La costumbre era que ya los detestaban como a los 3 años y medio. Pero sí, dejarías a tu hijo allí, tu hija, para que se quede en el templo. El hijo que tanto oraste. Ahí que esté uno. Ella fue obediente. Estoy segura que le costó y entregó a Samuel. ¿Y usted sabe qué pasó? Que Samuel se convirtió en uno de los grandes profetas. Pues su madre vivió llena de orgullo viendo que su hijo fue fiel al Señor. Así que la invitación, ponga su llamado a los pies del Señor. Ponga a sus hijos a los pies de Cristo. Sea obediente. Quizás Dios te está pidiendo cosas que tú no las quieres dejar, porque quizás en tu conocimiento, Señor, pero que esto es lo que yo necesito. Ponlo al altar del Señor. Miren, las expectativas que nosotros tenemos no son como las del Señor, porque las expectativas que Dios tiene, mira, cuando el Señor te da, sobrepasa lo que tú te has imaginado. Mire, la historia ha estado marcada por la obediencia y la desobediencia. La desobediencia de Adán y Eva trajo el pecado y la muerte espiritual, pero la obediencia de Jesús quitó el pecado y trajo vida y vida en abundancia. El obedecer es la clave de una vida con propósito. Mire, Jesús se entregó a sí mismo por amor. Él es el mayor ejemplo de obediencia. Se entregó, fue torturado, tuvo la muerte más vil. En aquel tiempo era una muerte que maldita, lo decía, maldito el que muera en un madero. La pena de muerte más vil que usted puede imaginarse hoy en día, eso lo tuvo que afrontar nuestro Señor Jesucristo. ¿Y lo hizo para qué? Para liberarnos del pecado. A Jesús se le otorgó toda autoridad espiritual. ¿Y esto fue consecuencia de qué? De su obediencia. ¿Verdad? Así que también eso que Dios ha conquistado es para nosotros. Dios también, a través de que su nombre es sobre todo nombre, que Él está sentado en lugares celestiales, nosotros podemos acceder a Él y podemos pedir esa autoridad para poder vivir en esta vida. Dice en Filipenses 2:5, la actitud de usted debe ser como la de Cristo Jesús,
quien siendo por naturaleza Dios, no se consideró al ser igual que Dios como algo a que aferrarse. Si Dios no se aferró a su divinidad, ¿qué nos impide a nosotros? ¿Qué nos estamos aferrando que no nos está permitiendo hacer lo que Dios nos está enviando? ¿En qué estamos desobedeciendo? Porque es que nos aferramos a cosas y tenemos que despojarnos. Mire, Noé obedeció sin entender. Dice en Hebreos 11:7, por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente. Construyó un arca para salvar su familia y por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia. Nunca había llovido en aquel tiempo. Que como te diga ahora el Señor, prepara tu casa que va a caer una nevada. Ay, Señor, aquí en Puerto Rico. Estamos hablando de algo que no ha ocurrido aquí, así mismo. Pero ¿sabes qué pasó? Que Noé no le cuestionó a Dios, sino que siguió las instrucciones y por tal razón trajo bendición para toda su familia. Fue salva. Todo el tiempo que pasó construyendo esa arca, también estuvo predicando. Pero ¿sabes qué? Todos lo daban por loco. Tengan cuidado con los locos cristianos. Que puede ser que el Señor lo está utilizando para salvar tu vida y tú no le estés haciendo caso al Señor. Este es el momento de entrar a la arca de la salvación, porque es inminente que le hagamos caso a los locos cristianos. Porque eso es la verdad, es locura. No se entiende lo que a veces hacemos. Qué pena. Miren, Abraham salió de su casa, de su familia, sin un rumbo. Y ahí no había GPS. Estaba comodito. Pero Dios le habló y le dijo que le iba a dar una tierra y que le iba a dar una descendencia, siendo viejo y no tenía hijos. ¿Y sabe qué pasó? Que él le creyó y fue obediente. Dice la palabra en 11:8 Hebreos. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció sin saber a dónde iba. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, desobedeciendo la palabra de Dios y al mismo tiempo, ¿verdad? Otras veces no entendemos o no alcanzamos los propósitos de Dios y al primer tropiezo nos detenemos, ¿verdad? Hay que creerle a Dios. Y si usted se cayó en el camino, usted falló, la invitación es a que se levante, tome su llamado y camine por fe en el nombre de Jesús. Porque este camino se trata de aquel que se vuelve y se levanta, que es restaurado y sigue caminando y mirando al Señor. Porque en la palabra no dice, vas a caminar y no vas a tropezar. Al contrario, el Señor dice, vas a tener muchas dificultades, pero te digo hoy, tú eres más que vencedor. Para que cada vez que usted cae por alguna razón, usted entienda que el Señor tiene sus manos extendidas. Ahora, no lo coja de relajo. No lo coja de relajo. Madure. Busque la presencia del Señor y ayuda. Pero levántese en el nombre del Señor, porque eso es lo que quiere el enemigo. Ver la gente sentada, ver la gente desmotivada, ver la gente que esté con coraje, que se llenen de orgullo, que se llenen de rabia, que se llenen de envidia. Eso lo hace el enemigo. Y hay mucho trabajo, mi gente. Y aquí hay muchas manos, muchos talentos que podemos utilizarlo para la gloria del reino. Aleluya. Gedeón, ya estoy terminando, no se asuste. Gedeón obedeció a pesar de, ¿sabe qué le pasaba a Gedeón? Tenía un sentimiento de inferioridad. Yo soy el más pequeño, el más pobrecito. Yo a veces, ahí hubo un tiempo que yo me identifiqué con Gedeón. El viernes nos hablaban de este sentimiento, de lo que a veces nos creemos. Este sentimiento te estanca,
te debilita y te aparta y te separa de lo que Dios tiene para ti. El sentirte que tú no lo vas a lograr, que no tienes la capacidad, es dudar de lo que Dios ha dicho. Mi gente, deje de compararse con otras personas. Si Dios puso en tu corazón un sueño y un anhelo, es porque tienes la capacidad para lograrlo de la mano de Cristo. Adiós. Nuestro Dios no es loco. Te va a dar un sueño. Quiero ser enfermera, quiero ser maestro. Y no lo vas a lograr. Adiós, si nuestro Dios es quien nos los pone en nuestro corazón. Él nos ayudará. Ay, yo quiero cantar, y yo quiero cantar, y yo quiero cantar. Si eso empieza a leer, es porque Dios quiere que le adores. Ay, quiero escribir una canción. Hágalo. Quiero hacer un drama. Ay, yo quiero darle comida a los deambulantes. Haga lo que Dios está poniendo en su corazón. Nosotros somos las manos del Señor, los pies del Señor, la boca del Señor, sus oídos. Pero no se sienta menos. No tengo los chavos. A mí me enseñaron que el que invita, nuestro Dios es rico, es el dueño del oro y la plata. Cuando las cosas están alineadas al propósito de Dios, mi gente, lo que viene es la bendición. No se enfoque en el problema, enfóquese en la solución que es Cristo. En Jueces dice 6:14, el Señor lo encargó y le dijo, ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. La fuerza que nosotros tenemos es la que Él nos da. Y Él es quien nos envía. Quiere decir que va Él va adelante preparando el camino. Es Él. Quiero culminar comentando un experimento que yo vi hace tiempito sobre unos niños querían probar cuáles eran los límites de los niños y las responsabilidades, cómo ellos iban a actuar. Y el video comienza que están muchos niños y al frente están dos adultos con una maquinita de dulce. Usted sabe, la que uno saca a veces chicle o saca M&M, con esa maquinita llena ahí de Skittles. Y le dicen, niños, nosotros nos vamos por un momentito, pero no queremos que nadie toque la máquina. Cuando vengan, yo les voy a dar de los dulces. ¿Me puedo bajar? Se van los adultos, que los niños son fantásticos. Y empiezan los niños, uno empieza a hacer, como que, ay, lo voy a coger. Hay otra que empieza, se lo estaba ya saboreando. El otro hacía así como que, ay María, cuando los coja. Había uno pues que le daba lo mismo, estaban en su mundo. Pero hubo una niña, ella se fue acercando. ¿Y qué usted cree que hizo? Ella hizo así, clic, para coger uno. Pero ¿sabe qué sucedió? Que empezó a salirse los dulces, y ella, y empezó a gritar, la nena se empezó a desesperar, y hay otro que cuando vio, ay, no quiero ver, y se fue el nene. Hay otros que empezaron a reírse, hay uno que le decía, cálmate, hasta que la maquinita se vació completa, y lo que quedó fue, como cuando el hijo de uno le coge los cornflakes, cuando son chiquitos, y la niña llorando. Una decía, no pasa nada, porque eran españoles. La otra estaba allí, pues, comiendo. Había uno que se estaba riendo, otro que se escondió. Fueron múltiples las situaciones que pasaron allí. Entonces, ¿qué reflexión sacamos de esto? En nuestra vida, en momentos cotidianos, de momento suelen suceder que cambian a un caos. Normal, lo menos que esa niña esperaba, que esa máquina
porque ellos están viendo desde otro lado, porque eso era adrede, que esa máquina estaba rota. Y pasa en nuestras vidas. Estamos muy tranquilos conduciendo y de momento llega algo inesperado a nuestra vida. Y ante nuestra frustración, ante nuestra incapacidad de tener el control, cuando nos sentimos impotentes, ocurre todo lo que ocurrió con esos niños. Unos mentimos, porque cuando llegaron los adultos uno dijo, ¡fue ella! Nos gusta señalar. Otros fingimos. Yo no sé por qué. Yo no fui. O a mí eso me da lo mismo. Otros callamos. O nos escondemos. Otros señalan. Otros son indiferentes ante lo que está pasando. O hay otros peores, que son aquellas personas que son oportunistas, que aprovechan el momento más difícil de tu vida para sacar ventajas ellos mismos o para satisfacer sus propios deseos. Cuando alguno ha caído de la gracia del Señor, dice la palabra que cuando cae el arbolito, todo el mundo ¿qué hace? Leña. Somos muy rápidos porque en momentos de caos nos frustramos. Es tan terrible cuando ocurren cosas que tú no tienes control. Es una impotencia tan grande. Son tantos sentimientos que vienen a nuestras vidas que ahí es donde podemos desobedecer al Señor por todas estas cosas que dije antes que sucedieron. Así mismo pasó en el Edén. Se escondieron Adán y Eva. Intentaron encubrir con hojas sus resultados de desobediencia porque el Señor le fue muy claro. No toquen ese árbol. Mira, las hojas representan siempre nuestro propio esfuerzo, nuestra humanidad. Mira, cuando el Señor secó la vid, la secó porque no tenía ni florecita. Nosotros debemos que cuando el mundo nos vea, no puede ver hojas. El trabajo, eso es nuestro esfuerzo, ¿sí? Pero hay una parte que lo que se debe reflejar en nuestras vidas es la gloria del Señor. Es el producto de Cristo y solamente eso se puede reflejar siendo obediente. Que no es fácil. No es fácil someter estos caracteres que uno tiene. Los que son más pasivos, amén. Pero los que no somos más pasivos. Los que nos gusta hablar mucho. Los que responden de momento. Los que están sentados, los que no quieren hacer nada. El que quiere hacer y no se lo permiten. El que no quiere cambiar de forma de pensar y siempre es así, así. No se puede. No se puede. Mire, el Señor vino a la humanidad, ¿verdad? Y vino y asumió su culpabilidad. Lo que yo tenía que pagar, Jesús lo pagó en el madero. Y así pagó la deuda, liberándonos de toda nuestra culpa. La culpa es un sentimiento que te detiene. La culpa es un sentimiento que no permite que tú prosperes. En esta mañana Él nos abraza y nos dice compasivamente, levántate, yo voy contigo. Te voy a enseñar a hacer mi voluntad. Te voy a mostrar el camino que debes seguir. Te va a ser fácil, te va a ser deleitoso, te va a ser rico. Porque cuando usted empieza a caminar, no le es gravoso. Al principio, porque estamos comenzando. No te rindas. Espera en Dios, arrepiéntete, confiésale al Señor lo que hiciste, reconócelo y toma la decisión de cambiar de actitud. Vuelve al camino de la obediencia para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Todos los hombres y las mujeres que leímos aquí tuvieron que tomar decisiones.
la más difícil le fue al Señor Jesús en el momento más crucial de su vida. Vuelvo y lo repito, le decía, Señor, pasa de mí esta copa si es posible. Pero ¿sabes qué? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo quiero orar primeramente por la Junta y por todos los líderes de esta casa, los que dan estudios bíblicos, por todos. Todos los que participan de alguna manera u otra, yo quisiéramos que oráramos. Ya me incluyo a mí ahí, vamos a orar. Porque es necesario en este tiempo donde la palabra de Dios se está dando como si fuera algo motivacional y por emociones, que podamos ser obedientes al Señor, que podamos utilizar las estrategias del Señor, pero que todo sea alineado a su voluntad. Porque créame que cuando lleguemos al cielo tenemos que dar una respuesta que hemos hecho con nuestro propósito. Mira, la gente del mundo vive con propósitos que son equivocados. Hay gente que vive para vengarse. Después que obtuvo la venganza, ahora, ¿de qué vas a vivir? Pero el propósito que Dios da a tu vida no muere. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Que cuando Dios te entrega un propósito, Dios te da hijos que siguen con esos propósitos. Es una cosa hermosa. Así que, iglesia, vamos a levantarnos, pero quisiera que nos ayuden a orar por los líderes de la iglesia, por las que cantan, los que tienen estudios bíblicos, todos, de alguna manera u otros que han participado, quiero que pasen para orar. Todos los que han participado. ¿Dónde Sonia está ahí? Que no ves que yo estoy ciega. Para el piano. Sí, todos los que participan. Don Agustín, todos los que participan de alguna manera u otra aquí.